al final, pero sí se ve. Bueno, pues ni hablar porque luego no sé qué. A ver, Sí, déjame ver si ah, ah, no me está avanzando. Ah, tarda mucho en avanzar. No sé qué me está pasando, pero bueno, ahí la ves. Ahí la voy sí, a ver cómo sí, la sí, voy sí, avanzando. sí, 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 Pues ahí voy avanzando poquito a poquito. Tengo un problema aquí para, no me responde, no sé qué tiene esta cosa, pero bueno, voy avanzando así manualmente. de acuerdo. ¿Ok? Muy bien, Bueno, entonces, entonces a la hora que me digan yo empiezo, ¿eh? perfecto. Aline, ¿puedes comenzar con el video? Inicialmente no se escuchaba. No escucho, a ustedes no los veo, no sé por qué. ¿Me, me ves aquí, Alejandro, o no? Sí, Perfecto, eh, ahí te veo. muy bien. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Soy el doctor Oscar Valencia, coordinador de este espacio de educación médica continua. Y antes de dar inicio a nuestra sesión, les recordamos que todas las preguntas las podrán hacer a través del chat y al final de la sesión las haremos llegar a nuestro ponente. También es importante que nos hagan favor de poner su nombre completo en la pantalla, esto con fines de poder facilitar la elaboración de los diplomas. También es indispensable para elaborar la elaboración de estas constancias, hacer la encuesta de satisfacción al final de esta sesión. En nombre de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud del Tecnológico de Monterrey, les doy la más cordial bienvenida a la sesión académica de pediatría. En esta ocasión tenemos al doctor Alejandro Macías como nuestro invitado en esta sesión semanal y nos va a tratar un tema que es el de influenza aviar. Es un tema que está pendiente, que dice uno, bueno, viene una pandemia nueva, que va a haber un desequilibrio, cómo nos preparamos, estamos listos. Y es un tema, pues, además muy interesante y nos da muchísimo gusto que esté el doctor Alejandro Macías con nosotros para tratar esto. Les voy a dar una pequeña reseña del doctor Alejandro Macías. Él es médico cirujano por la Universidad de Guanajuato. Es médico especialista en infectología por el Instituto Nacional de Ciencias Médicas Salvador Subirán en México. Es especialista en laboratorio de microbiología y salud pública por la Universidad de California y es maestro en ciencias de biología molecular de enfermedades infecciosas por la Universidad de Londres en el Reino Unido. Y fue becario en Foggy en Oregon Health Science University. Fue jefe de control de infecciones en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas Salvador Subirán en México durante el periodo 2004 al 2014 y fue el comisionado nacional para la atención de la influenza en México
durante la pandemia 2009-2010. Es profesor de tiempo completo en la Universidad de Guanajuato. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores nivel 2 de CONACYT y es académico por la Academia Nacional de Medicina Interna en México. Tiene más de 100 publicaciones internacionales en el área de infectología y es un médico muy activo y que ha hecho mucho bien en sus redes sociales, educando no nomás a los médicos, sino también al público en general. Muchísimas gracias, doctor Alejandro Macías, por estar aquí con nosotros. Bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenos días. Espero me escuchen bien. Si me permiten, voy a iniciar a compartir pantalla. Excelente. Eh, Creo que ahí la deben ver, ¿verdad? Así es. Ok, bueno, primero quiero empezar agradeciendo al Tech Salud, como siempre, por su amable invitación para estar con ustedes. A Oscar, muchas gracias, al doctor Oscar Valencia, a Manuel Pérez también por su amable invitación. Em, Quiero hablar de la posibilidad de una nueva pandemia y sobre todo de la mano de la posibilidad de H5N1, que es, digamos, la que está tocando la puerta. Pero voy a hablar primero de lecciones previas que nos pueden conducir al desarrollo de esta pandemia o de cualquier otra pandemia. Me gustaría recordar al respecto de la pandemia H1N1 de 2009-2010 para que veamos el tamaño de las cosas y cómo pueden ser. Porque a veces pensamos que esta pandemia de COVID-19 es lo peor que nos pudo haber ocurrido, pero veamos las cosas en perspectiva. Miren, 2009-2010, hacia el peor momento de la pandemia, estamos hablando por ahí de 14 de octubre, como ven ahí abajo, el 14 de octubre, como ven acá abajo, el peor momento teníamos en toda esta serie de hospitales de los institutos nacionales de salud, 216 pacientes hospitalizados y 86 pacientes intubados. Bueno, ahora 216 pacientes hospitalizados y 80 intubados podían estar en un solo hospital. Esta pandemia COVID-19 fue órdenes de magnitud más grande que la de 2009, 2010. Pero es que también puede haber una pandemia órdenes de magnitud mayor que la que estamos viviendo en este momento o de la que estamos saliendo. Sobre todo si, como veremos, si no estamos preparados. Eh, ¿De dónde vienen los nuevos virus? Porque se ha dicho mucho que si el SARS-CoV-2, el SARS coronavirus 2, lo, lo inventaron en un laboratorio, lo sacaron los chinos para causar daño en el mundo, no sé para qué harían eso, pero las evidencias contra eso son contundentes. Yo no tengo ahora el tiempo para desarrollar ese concepto completamente, pero las evidencias son de todo tipo, de que este no es un virus de diseño, de que la naturaleza es la principal bioterrorista y de que está ensayando cada vez nuevas posibilidades con virus que están entrando a la humanidad en todo tiempo. Entonces, H5N1 como influenza puede ser una de las muchas posibilidades, pero es evidente que no es un diseño de nadie en un laboratorio. Que eso pueda ser en el futuro, también puede ser, pero eso no es lo que ocurre con mayor frecuencia. Tienen origen zoonótico, estos virus, coronavirus, influenza y algunos otros que podremos ver, vienen de los animales. Influenza H5N1 particularmente de las aves, pero es que de los murciélagos, de algunos mamíferos, pueden venir otros virus y H5N1 es simple y sencillamente en este momento la mayor probabilidad por lo que voy a explicar. Em, ¿Cuál ha sido, para que también pongamos las cosas en perspectiva, la situación con la pandemia de COVID-19? Hasta el día de ayer que consulté datos, 335,000 muertes en México. Ya sabemos que esas no son las muertes que de verdad ocurrieron. Yo creo que cuando se salen las cifras de esta pandemia, nos vamos a dar cuenta que murieron alrededor, pues cerca quizás de 800,000 a 1 millón de mexicanos, un poco menos del 1% de la población. Eh, pero aquí es un buen momento
para darnos cuenta de que obviamente esos números no es que el gobierno los quiera ocultar, sino que existe lo que se llama una muerte en exceso o mortalidad en exceso. Una cosa son los pacientes que están anotados, pero otra cosa es los que murieron porque no se les atendió bien en el hospital, aunque tenían otra cosa, el que se accidentó y no pudo llegar al hospital o que no lo atendieron bien en el hospital, el que tuvo un infarto y el hospital estaba ocupado con pacientes con COVID, qué sé yo. Pero ven ustedes, aquí arriba en azul, los eh, casos de la pandemia, digamos. Primero las muertes, o primero la enfermedad arriba y la muerte abajo. Los inicios de las cepas locales o de las variantes locales, luego alfa, gamma en México hubo muy poca beta, luego delta, vean el gran pico de Omicron y de las subvariantes de Omicron y cómo estamos ahora ya prácticamente en números endémicos, ¿verdad? Pero quiero que vean hacia acá abajo las muertes. Un gran número de muertes inicialmente y luego se empieza a ver ya la dilución con menos muertes y aquí vemos ya el efecto de la vacunación y de la inmunidad en la población. El virus se va haciendo menos virulento, no solo quizás por características propias del virus, sino porque está cayendo una población con cada vez más inmunidad. Pero lo que es claro es que el virus no se va a ir, que el virus va a pasar a formar parte del repertorio de los virus que siempre nos van a estar enfermando. Y todavía va a haber muertos por COVID, y todavía va a haber casos, estoy viendo yo casos, cada semana veo todavía casos de COVID, y unos que otros muertos ocurren todavía, o sea, esto va a pasar a ser una enfermedad que se queda con nosotros. Aprendimos también acerca de los mecanismos de transmisión, y es importante recordar que en un principio pensábamos sobre todo, por ejemplo, que COVID-19 se iba a transmitir básicamente por contacto directo o indirecto. Recuerden, por ejemplo, estos son mis garabatos que hice al inicio de la pandemia, discúlpenme, pero recuerden que había mucho esa idea, como ven aquí, de que el contacto indirecto iba a ser muy importante. Por ejemplo, que tú tocabas una superficie o una lata en un supermercado, la llevabas a tu casa y esa lata, como la había tocado una persona con COVID o le había estornudado a la lata, entonces ya te podías infectar tú. Y fue evidente que eso no ocurría con la pandemia de COVID-19. Pues podría ser el contacto indirecto para otro tipo de enfermedades, pero no ocurrió para COVID-19. Para COVID-19, básicamente lo que aprendimos es que esto ocurría por aerosoles. Entendimos la importancia de los aerosoles, de la transmisión a larga distancia, de la necesidad del cubrebocas y de la ventilación. Pero puede haber otras enfermedades en donde el contacto sea más importante. Por ejemplo, en influenza aviar, el contacto puede ser más importante que en COVID-19. Por ejemplo, en las aves, ¿cómo es que una granja completa se puede infectar si no tiene contacto directo con ninguna ave contagiada? La sola entrada de una gota de excremento de una ave migratoria que cayera del aire y entrara en la granja por contacto puede enfermar a todas las aves de esa granja. Pero insisto, eso no ocurrió en COVID-19. Supimos que esto ocurría sobre todo por aerosoles. Y supimos también que las gotas que creíamos que no flotaban, sí flotan. Antes teníamos esta idea de que solo las menores de 5 micras flotan. Ahora sabemos que flotan inclusive de 50 y 100 micras si no hay buena ventilación. Entendimos entonces la importancia del cubrebocas, pero entendimos que la enfermedad no se transmite como el contacto del rey Midas, que un virus y ya te enfermaste. No, necesitas un tiempo para ir acumulando un inóculo infeccioso y que ese, ese uso del cubrebocas reduzca la cantidad de virus que estás respirando y digamos, si tú necesitas 1000 virus para infectarte y estás respirando a 100 virus por minuto, te infectas en 10 minutos. Pero si te pones un cubrebocas que
tiene un 60% de eficacia, por ejemplo, un cubrebocas quirúrgico. En lugar de infectarte o de respirar 100 virus por minuto, vas a respirar 40, puesto que el virus tiene una eficacia, perdón, el cubrebocas tiene una eficacia del 60%. Pasas de respirar 100 virus por minuto a respirar solamente 40 virus por minuto. Pero de todos modos te infectas en 25 minutos. Claro, hay que usar el cubrebocas, es importante, pero es tan importante como eso, o más inclusive, la ventilación, y entendimos la importancia de los exteriores, o que en interiores tengamos una mejor ventilación. Vean por ustedes aquí, por ejemplo, ustedes aquí una lectura en el metro, 1800 de dióxido de carbono. Eso quiere decir que están todos respirando básicamente el mismo aire. Y vean la ventana del metro cerrada. Yo escribí algo para un periódico al respecto de que tenemos que aprender esa lección también, de que evolucionamos en grupos pequeños, las casas, los edificios nos están enfermando porque están diseñados como cajas cerradas en donde todos estamos respirando el mismo aire y que la arquitectura debe evolucionar para privilegiar la ventilación. En hospitales las precauciones de vía aérea deberán ser universales en el futuro. O sea, no solo beber agua limpia, estamos viendo la evolución de la higiene. Beber agua limpia, pero también respirar aire limpio. Al menos no depender nada más de un aire recirculado, de aires acondicionados o calefacciones, sino abrir ventanas, abrir puertas o permitir que a través de filtros los aires acondicionados, las calefacciones, permitan entrada del exterior, porque los edificios nos están enfermando. Eh, Entendimos también, creo que eso ya lo sabíamos, pero que prevenir no es lo mismo que mitigar. Prevenir es que no haya casos nuevos y mitigar es que los casos nuevos no hagan tanto daño o no nos maten. Para prevenir tenemos distanciamiento social, cierres de actividades, cubrebocas, sí, desde luego, uso de vacunas, eso es prevenir. Ventilar es prevenir el aislamiento y cuarentena de casos, para lo cual necesitamos detectarlos, con detección temprana, laboratorios, todo eso es prevenir. Ahora, ¿qué hacíamos los que ya se nos enfermaron? Que no se nos mueran. Entendimos la importancia de la oxigenoterapia, de preparar los servicios, de tener mejores capacidades de terapia intensiva, y vimos que eso fue un desastre en México, porque no teníamos terapias intensivas. Cuando todo esto empezó, México tenía probablemente menos de 3,000 camas de terapia intensiva. 3,000 camas para una sociedad de 126 millones de personas, pues no es sorpresa lo que nos pasó. Vean aquí en todo lo que pudimos haber fallado, porque ya quiero hablar o quiero anticipar que luego vamos a hablar de la preparación para una futura pandemia, que puede ser H5N1, a la que me voy a referir. Pero es que no debe darnos sorpresa lo mal que nos fue, que México fue de los países que pagó un tributo más alto a la pandemia de COVID-19. No teníamos producción nacional de vacunas. No teníamos un sistema primario de atención. Dependemos ya en buena medida de los consultores anexos a farmacias, donde se sobremedicó a la gente con esteroides. No teníamos terapias intensivas. No teníamos suficiente producción de oxígeno. Queríamos mandar a la gente a ventilar a su casa con oxígeno y ya no había oxígeno. Entonces, veamos ya todo lo mal que pudimos haber hecho algunas cosas para ya entender que el tamaño de la siguiente pandemia, ya sea H5N1 o sea cualquier otra, depende de lo bien preparados o mal preparados que estemos. Y a ese concepto voy a volver más tarde. Eso se supo desde 2000, desde la pandemia de hace 100 años, de 1918, que una ciudad bien preparada como San Luis, que cerró actividades iniciales, tuvo más o menos los mismos casos, pero mucho más repartidos en el tiempo, lo cual no causó caos social. En cambio, Filadelfia, que no hizo ningún distanciamiento social, tuvo un enorme pico con caos, colapso de las instituciones y de los hospitales. Pero también aquí tengamos una lección. Esto es de que para algunos patógenos, como podría ser H5N1, influenza, COVID-19, algún otro coronavirus, al final la gente se va a infectar de todos modos. Nada más de lo que se trata es que en un principio no se te infecten todos al mismo tiempo. O que si se te van a infectar, se te infecten
cuando ya haya vacunas y antivirales, por ejemplo, también. Entonces, muchas de esas acciones de distanciamiento social, de las que todavía a veces queremos tener, son exclusivamente acciones temporales, en lo que preparamos a la sociedad, a las instituciones, para que tengan vacunas, terapias intensivas, incremento de la capacidad de ventilación mecánica, porque tampoco queramos que todo va a ser distanciamiento social. Esas son medidas exclusivamente temporales. La diferencia es, ¿pagas a crédito o pagas de contado? Insisto en cómo entendimos el daño de la hipoxia y lo que costó eso socialmente. Mucha gente murió porque no entendieron eso quienes los atendieron. El virus en un principio, o las enfermedades en un principio, enfermedades como COVID o influenza tienen mucho virus y tienden a la hipoxia en los casos graves. La hipoxia es un círculo vicioso, como ven aquí, que va ocasionando daño a los tejidos, y me estoy refiriendo sobre todo a los virus de alto impacto que conocemos, eh, influenza, coronavirus, y uno que conocen muy bien ustedes los pediatras, que es virus sincicial respiratorio. Eso causa hipoxia, y eso da un círculo vicioso con daño tisular, y se inundan los alveolos, y eso es un círculo vicioso porque más inundación de alveolos, menos oxigenación, y en enfermedades donde la gente no se queja, como puede ser los niños, o la hipoxia feliz de algunas enfermedades, sobre todo de COVID-19, causa un gran daño. Y fue uno también de los errores en la pandemia, decirle a la gente, quédate en tu casa si estás mal y ven cuando ya estés muy grave. La hipoxia, entendimos también que el oxígeno del paciente con enfermedad respiratoria aguda grave es como el líquido del paciente con diarrea. Lo fundamental es oxigenar, no esteroides, no antibióticos, y por desgracia, muchos de nuestros pacientes quisieron o quisimos resolverlos con esteroides, con antibióticos, con acitromicina, con ivermectina, con hidroxicloroquina, con gotas de hidróxido o dióxido de cloro, etcétera. Y ese fue un grave error en México, y pagamos un precio muy caro por eso. No teníamos en México vacunas, y yo creo que alguna de las cosas que se hicieron bien en México fue ya estar mejor posicionados al respecto de un futuro promisorio que nos tienen las vacunas. Las vacunas funcionan muy bien, ya lo vimos. No son para que no te enfermes necesariamente, son para que no te mueras. Y el advenimiento de nuevas tecnologías, no solo el ARN mensajero, sino la producción de vacunas de proteínas o de vectores virales, nos mostraron que podemos tener un futuro promisorio. México ha hecho un desarrollo importante en eso. Ahora México tiene una gran capacidad de producción de vacuna de influenza. Ya el convenio que se tiene con la planta en México ya puede producir decenas de millones de dosis de vacunas de influenza rápido. De COVID-19 ya las plantas en México pueden producir vacunas muy rápido. Eh, no solo la planta nueva de AstraZeneca, Leomont, la vacuna de CanSino, ustedes recordarán, la vacuna Patria, que es una buena vacuna contra lo que se digan y que va a ser una buena plataforma. México ya está mucho mejor posicionado, y creo que esa lección sí la aprendimos bien y se hizo bien en México. Tenemos un futuro prometedor para las vacunas. Pero no solo eso, las nuevas tecnologías como las de ARN mensajero van a traer posibilidades que ni imaginamos. Vacunas que en nanopartículas como la que ven aquí pueda tener múltiples proteínas spike de coronavirus, no solo para COVID-19, sino también para, por ejemplo, vacunas de catarros. Que en una misma nanopartícula venga COVID e influenza, por ejemplo. Es increíble lo que vamos a ver con las vacunas de ARN mensajero, con esa nueva tecnología. Pero también quizás con esa nueva tecnología, que es mezclar el ARN de diversos tipos en una gota, digamos, de grasa, por decir así, que son las partículas en donde envolvemos el ARN mensajero.
es el genio de la humanidad. Nos va a permitir no solamente para muchas más enfermedades infecciosas, para cáncer, por ejemplo, el cáncer de páncreas, leyeron ustedes seguramente hace como un mes, la gran promesa ya de tratar el cáncer de páncreas con vacunas, que en ese caso sería inmunoterapia. A lo mejor ya vacunas en donde venga junto influenza y coronavirus. O que nos podamos anticipar, como está haciendo en este momento Japón, a la pandemia de H5N1. Japón en este momento ya tiene vacuna de H5N1 para la gente, por si eso empieza. Y ahí ya vamos entonces, luego de todas esas lecciones aprendidas, a entender que tarde o temprano va a haber una nueva pandemia y por qué H5N1 es una muy buena posibilidad. Primero recordemos, estos son mis garabatos también, el tamaño de la siguiente pandemia en enfermedad, muerte, disrupción social, afectación económica, no es absoluto, es relativo a nuestra preparación. Poca preparación, aunque sea poca la virulencia del virus, nos va a hacer mucho daño. Ahora, mucha preparación, aunque sea alta la virulencia, nos va a reducir el daño con toda posibilidad. Entonces, no echemos toda la culpa a las pandemias. Esta misma pandemia de COVID-19 causó daños muy distintos en diversas sociedades, dependiendo de qué también respondieron. Entonces, no estamos aprendiendo algunas cosas. Algunas sí, otras no. Unas mejor que otras. Por ejemplo, para ya una siguiente pandemia debiéramos ya tener planes de preparación, de comunicación de riesgos. ¿Cómo vamos a hacer para no politizarlo como se politizó? Para que las decisiones no sean unipersonales, sino colegiadas. Que tengamos un marco jurídico, voceros. ¿Cómo le vamos a hacer para el distanciamiento social de la siguiente pandemia? No lo tenemos establecido. Nuestros hospitales no tienen mejores capacidades de terapia intensiva. No estamos invirtiendo más en salud. No tenemos personal mejor calificado. Ya debiéramos estar trabajando en eso. No tenemos equipos de protección personal, acopio de fármacos. No tenemos un primer nivel de atención. Hemos abdicado al primer nivel de atención. Se lo dejamos ya a los consultores anexos a farmacias. Y eso es muy peligroso. No tenemos mecanismos de rastreo. Los eh, laboratorios de salud pública de los estados no tienen la capacidad para hacer una gran cantidad de pruebas moleculares que se necesitan en el caso de una nueva pandemia. No estamos fortaleciendo esos laboratorios tampoco. No tenemos una mejor capacidad de producción de oxígeno. Necesitamos trabajar con nuestro sector privado para que no se nos acabe el oxígeno. Y sí, algo que hemos hecho creo muy bien es que ya tenemos mucho mejor posición al respecto de la producción masiva de vacunas y planes de vacunación de pandemias. Tenemos ahora mismo una gran deuda, sobre todo con los niños, de actualizar nuestros esquemas de vacunación que se vieron muy limitados durante la pandemia. Pero yo estoy seguro que para una nueva pandemia México estaría mucho mejor posicionado al respecto de la vacunación porque ya se pueden hacer en México. No hay necesidad de salirlas a comprar a Cuba, por ejemplo. Ninguna necesidad. México tiene la capacidad ya de producir eso en México. De hecho, por ejemplo, la planta de Toluca de producción de vacuna de AstraZeneca tiene capacidad de darle batería no solo a México, sino a buena parte de América Latina. Teníamos para la pandemia de 2009-2010 planes de preparación que incluían, por ejemplo, lugares como este para tener ventiladores, refrigeradores para que tuviéramos una gran eh, almacenamiento de medicamentos de terapia intensiva y que no se nos acabaran. Pero la verdad es que cuando se pasó el miedo de la pandemia de 2009 nos olvidamos de esto y todas estas instalaciones se fueron a nada, ¿eh? No había una preparación. Creo que esa es una de las lecciones que tenemos que aprender. Va a haber otra pandemia y tenemos que estar preparados. Por ejemplo, influenza aviar está tocando la puerta. Quizás vaya a ser otro virus respiratorio, pero acordemos primero, hay muchos virus. Adenovirus, coronavirus, virus sincicial respiratorio para influenza, enterovirus, como lo ven ahí. Y conocemos con estas plataformas de PCR múltiple cada vez mejor la epidemiología de los virus. Pero sabemos que hay 3 virus de muy alta patogenicidad que son los que con muy buena probabilidad van a dar la siguiente pandemia. El primero es desde luego y sigue siendo influenza, porque se presenta cada año en gran intensidad y porque es un virus
que cambia con mucha facilidad, más que coronavirus inclusive. Pero coronavirus también es un buen candidato para una siguiente pandemia. Y el virus inicial respiratorio, nada más que el virus inicial respiratorio, por fortuna, aunque nos da a los adultos ya no nos pone graves en general porque ya nos dio de pequeños. Entonces, la siguiente pandemia con muy buena probabilidad va a ser COVID o influenza, pero sobre todo, las señales que se están mandando son de H5N1. Hay, sin embargo, otra lista amplia de posibilidades para la siguiente pandemia, pero ven ahí, sobre todo, influenza, coronavirus, pero hantavirus, el virus del ébola, que por fortuna esos, los que dependen del contacto que están ahí en negro, es menos probable que causen una pandemia. Una pandemia humana necesita sobre todo la transmisión aérea. El contacto lo podemos controlar mucho mejor con la higiene y por eso hantavirus, ébola, peste, anthrax, virus Nipah. Es poco probable que den una pandemia. Van a dar brotes en sociedades, sobre todo donde no pueden controlar bien el contacto, donde la higiene no permite eso. Pero influenza y coronavirus están ahí muy presentes siempre, o lo que la Organización Mundial de la Salud llama la enfermedad X. ¿Qué es la enfermedad X? Una que no sabemos y que puede ocurrir en cualquier momento. Esa enfermedad X, eh, como decíamos, puede ocurrir en cualquier momento porque la naturaleza es la principal bioterrorista. Y si la naturaleza logra otra transmisión aérea de algún virus diferente, en cualquier momento nos puede dar una pandemia humana. Miren, los casos de influenza H5 se han estado multiplicando, pero a goteo, desde 2003 a 2022, pero les voy a decir por qué ya son diferentes. Aquí está más o menos la situación hasta diciembre de 2022. Hasta diciembre de 2022, ustedes vean que aquí en todos estos países, pero sobre todo en países como Egipto, Indonesia, China misma o Vietnam, se han acumulado 950 casos. Pero vean los muertos, casi 500 muertos. O sea, esta es una enfermedad que tiene una mortalidad en humanos del 50%. Y yo quiero llamar la atención de eso, no para causar una alarma innecesaria, pero sí para alertarnos de que COVID-19, que nos causó un enorme daño y todavía tenemos un nudo en la garganta de recordar a la gente que se nos murió, no fue lo peor que nos pudo haber ocurrido. Con todo ese pesar, ese daño que nos causó, con cada una de las muertes que fueron lamentables, mató a menos del 1% de la población. Tenemos enfermedades como influenza H5N1 que hasta ahora han matado al 50% de los que infectan, o sea, tiene una letalidad del 50%, no una mortalidad. Mortalidad es otra cosa, pero la letalidad de influenza H5 en el humano es del 50%. Ojalá que una pandemia como esas no ocurra. Tenemos que estar preparados, primero para que no ocurra, y vacunas, pero si ocurre, que no nos cause el daño, que podamos mitigar, porque está, como les decía, tocando la puerta desde 2003 y recientemente está tocando más, con más intensidad, por lo que vamos a mencionar. Miren, estamos, como ven ustedes aquí, en la tercera ola de H5 en aves. En aves, primero vamos a hablar de aves. Aquí está, la primera ola de 2005 a 2010 ha causado millones, decenas de millones de muertes de aves domésticas. Ven aquí H5N1, pero la segunda ola, no solo H5N1, H5N8 y otras de H5, pero esta tercera ola, sobre todo H5N1 a partir de 2022. Aquí lo vemos por distintos H5, pero quiero que llamen su atención a esta segunda parte. Vean que inicialmente, en la primera ola, más o menos de 2005 a 2010, era sobre todo Asia. La segunda ola ya incluía Asia y África y un poquito América, pero vean la tercera ola. La tercera ola se está dirigiendo sobre todo, saliendo del Asia, a Europa y a América. Estamos entonces en la tercera ola de H5 en las aves migratorias. ¿Y cuál es lo distinto también aquí? Que el virus ya se hizo endémico, algo que no había hecho. Ya es endémico en las aves migratorias de todo el mundo. Ya llegó
a Europa, ya llegó a América. A partir de 2022, de hecho empezó en 2020, ya estaba en todo el mundo, porque el virus en 2020 aprendió una cosa que no hubiéramos querido. Se recombinó y fue capaz de transmitirse cada vez mejor. Y voy a mostrar eso aquí. El virus de H5N1 que está circulando actualmente es un virus muy complejo. Apréndanse este numerito. El virus H5N1, hemaglutina, em, hemaglutinina 2344B, es un virus muy complejo. Es un recombinante. Recuerden que el virus de influenza tiene 8 segmentos en su genoma y que los recambia con facilidad. Entonces, vean, de distintos virus, es un recombinante de 5 virus diferentes que le permite transmitirse cada vez más. ¿Cómo es transmitirse cada vez más? Es que ya logró pasar de aves silvestres a aves silvestres en todo el mundo. Eso ya lo logró. De aves silvestres a aves locales en todo el mundo ya lo logró. Recuerden el caos que causó recientemente cuando entró en las granjas en los Estados Unidos. El precio del huevo, al que me voy a referir más tarde. De aves locales a mamíferos, ya ocurrió. ¿Han ustedes escuchado que ya están infectándose leones marinos, focas, algunos coyotes, otros mamíferos en goteo y eventualmente una que otra persona? Ya logró todo eso el virus. ¿Qué le falta? Transmitirse de persona a persona. Eso es lo único que le falta ya al virus. Ya aprendió todo lo demás. Ahora, una mala señal es que este virus ya aprendió algo que no había aprendido en 20 años, que es transmitirse de mamífero a mamífero. Aquí yo puse incluido humanos, pero eso necesitaría que, para que diera una pandemia, pudiera transmitirse de persona a persona. Al parecer eso todavía no es posible con este virus. Pero si hay una evidencia por lo que ocurrió en España, que ya aprendió a transmitirse entre mamíferos. En esta granja de bisones en España, el virus aprendió a transmitirse de mamífero a mamífero. Ya hay evidencia de que en esa granja de bisones se transmitió de bisones a bisones. En los mamíferos, incluidos los humanos, se había infectado con H5N1, pero por contacto directo con aves contagiadas a través de granjeros, por ejemplo, o de aves silvestres. En contraste, ahora en esta granja de España fue notorio que se enfermó el 4% de la granja por una transmisión entre ellos mismos. ¿Cómo fue? No sabemos muy bien, pero lo que fue evidente es que el virus había tenido ya una mutación semejante a lo que había tenido una década anterior cuando se transmitió a los cerdos. Entonces, otra vez, no se trata de causar una alarma innecesaria, pero sí de que estemos alertas de que en cualquier momento este virus puede aprender a transmitirse entre personas y que tendríamos que tener un mejor sistema de salud. No solo el daño podría ser mayúsculo desde un punto de vista de la salud pública, pero también el daño económico. La pérdida de vida sería devastadora porque recordemos que es una enfermedad mata al 50%. Supongamos que mate no al 50%, al 5%, sería una pandemia 5 veces mayor que la de pandemia que estamos viviendo. Hasta ahora sabemos que la letalidad de este virus, o sea, la infección, la muerte por cada caso es del 50%. Colapsaría el sector salud, los hospitales, las terapias intensivas. Habría descontento, caos social y político, sobre todo en lo que somos capaces de producir una nueva vacuna, porque la vacuna seguramente funcionaría. Perderíamos granjas avícolas, caería la oferta de carne de pollo y de huevo. Imaginen, por ejemplo, que en México, que por fortuna no pasó, porque en México sí vacuna a las aves, hubiera pasado lo que pasó en los Estados Unidos. Vean lo que costaban ya 12 huevos, me refiero a 700 gramos de huevo en los Estados Unidos, cuando entró H5N1 hace unos meses a las granjas. $7. O sea, por 12 huevos. Es como si en México el precio del huevo se hubiera ido a 200 pesos. Imaginen
para países como México, que dependen en buena medida de la alimentación a través de carne de pollo y huevo, el problema económico que eso hubiera causado. Habría un aumento caótico del precio del huevo y de la carne de pollo. Actualmente pensamos que el huevo es caro, pero la verdad es que si uno compara con hace 20 años, la industrialización logró que el huevo sea extraordinariamente económico. Eso todo se puede caer en una pandemia de H5N1. Habría también interrupción del comercio internacional, de las cadenas de suministro, cierre de fronteras, al menos al principio. No sería nada la pandemia de COVID, por ejemplo, en relación con una pandemia de este tipo. Insisto, no se trata de causar alarma innecesaria, pero sí de entender que no estamos haciendo las cosas bien porque no nos estamos preparando, de que eso puede ocurrir en cualquier momento. Esta es mi última proyección, pero le voy a dedicar unos buenos 3 minutos. Ojalá que la siguiente pandemia se inicie, que es muy probable que sea una pandemia de influenza, y pudiera ser H5N1, pues está tocando la puerta, como decíamos, que ojalá que para entonces México esté invirtiendo más en salud, que México no siga siendo el país que menos invierte en salud. Así no se puede. México es de los países que menos invierten en salud. Se nos fue evidente, esta pandemia nos desnudó. No tenemos un sistema primario de atención. El que teníamos quedó destruido. No solo por esta gestión, sino desde gestiones anteriores que no se ha invertido suficiente en salud. No tenemos terapias intensivas, se nos acaba el oxígeno. México debe estar menos polarizado para que las decisiones de salud no se vuelvan políticas. México tiene que tener una red nacional de diagnóstico molecular. No puede seguir siendo México el país o de los países que menos pruebas hicieron. Necesitamos pruebas, que cada uno de los estados tenga un laboratorio estatal con capacidades masivas de detección temprana para mandar a la gente enferma a su casa, en lo que reducimos el impacto de una nueva pandemia. Que tengamos una atención primaria con estándares razonables, que no sobremediquemos a la gente con esteroides, que retomemos el control del primer nivel, que no dependamos nada más de los consultorios anexos a farmacias, como ya lo estamos haciendo. Yo no quiero decir que todo sea malo con esos consultorios. Allí puede haber buenas doctoras, buenos doctores, y ya no podemos no depender en buena medida de ellos. Ya es una realidad. Ya dan más del 50% de la consulta en México. Hay que integrarlos, pero hay que regular. Sí necesitamos normas, procedimientos, para que en el primer nivel se vigile la oxigenación, para que para que evitemos que en momentos en donde la inmunidad no es buena, sobremediquemos a los pacientes con esteroides, por ejemplo. Que tengamos más y mejores camas de terapia intensiva. Decíamos, teníamos 3,000 camas, no tenemos más. Compramos ventiladores, el gobierno compró ventiladores, yo no critico eso, esa es una buena iniciativa, pero a ver, también nosotros como pacientes, ustedes los que vieron pacientes, ¿qué probabilidad era de que un paciente sobreviviera en una de esas camas con ventilador, entre comillas, si te tocaba fuera de una terapia intensiva con gente que no sabe ventilar a los pacientes? Tus probabilidades de sobrevivir eran prácticamente de cero. Hay hospitales que tenían cerca de 90, 100 intubados donde iban a sobrevivir uno o dos. Sacar vivo un paciente del ventilador es una de las disciplinas más finas de la medicina. No es más difícil volar un Boeing 727. Es una disciplina muy fina y tiene un valor para la salud pública. Necesitamos más y mejores terapias intensivas. Que no se nos acaba el oxígeno, se nos acabaron las camas de los hospitales, se nos acabaron las terapias intensivas, mandamos a la gente a oxigenar en su casa y tenían que salir a hacer una fila de 12 horas para un oxígeno que les duraba 10 horas. Tenemos que tener un mejor aporte de oxígeno medicinal para las condiciones críticas de una pandemia. Y México, y yo creo que ahí sí hemos hecho las cosas bien, debe tener mejor capacidad de producción de vacunas, producir sus propias vacunas. Los jóvenes se pueden sorprender.
de saber que México fue un gran productor internacional de vacunas. México producía las vacunas que necesitaba en buena proporción. Casi teníamos soberanía de producción vacunal, pero luego fue más fácil comprárselas a China o a la India. Y eso hay que retomar. Aquella situación en la que, por ejemplo, las vacunas de polio de México estaban en todo el mundo. Al menos produzcamos nuestras propias vacunas. Creo que esa es una lección, insisto, que se ha aprendido mejor. Yo estoy seguro que si viniera ahora mismo una siguiente pandemia, la capacidad de producción de vacuna de influenza en México es muy amplia, o la capacidad de producción ya de vacunas de COVID es amplia, que las acciones de distanciamiento social nos permitirían dilatar un poco las cosas en lo que pudiéramos vacunar rápidamente. Creo que eso ya se puede hacer mejor en México. La vacuna patria será una buena plataforma, sin duda. No era, al menos yo así lo entendí desde un principio, no era una vacuna para esta pandemia, era una vacuna para preparar una plataforma. En fin, yo sí me gustaría terminar diciendo que la principal lección que tenemos que aprender es que las pandemias no son grandes ni son chicas. Las pandemias van a ocurrir tarde o temprano y su tamaño depende en buena medida de lo bien o mal preparados que hagamos las cosas. Al menos por la gente que nos ha dejado un agujero en el pecho, la gente que se nos murió. Honremos su memoria. Hagamos las cosas por lo menos para saber que su muerte no fue en vano, que podemos salir a un mejor sistema de salud, a un mejor México, porque si no aprendimos esas lecciones y la siguiente pandemia nos va a causar el mismo o mayor daño, no aprendimos, no vamos a honrar la memoria de los que se nos murieron y no vamos a tener perdón. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, doctor Alejandro Macías, por la extraordinaria plática y esta revisión de lo que ha sucedido en la pandemia de COVID-19 y también darnos una perspectiva y alentarnos a que estemos mejor preparados. Voy a ceder la palabra al doctor Manuel Pérez Jiménez, nuestro decano regional de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud, para que te salude y nos dé algunos comentarios. Con mucho gusto. Adelante, Barbel. Muy buenos días a todos y a todas. Alejandro, como siempre, un gran placer y un privilegio tenerte aquí en TechSalud, en la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud del Tecnológico de Monterrey, el gran académico que eres y sobre todo el amigo que siempre has sido para nosotros, con tu gran visión y evidentemente compromiso y responsabilidad para afrontar estos retos en salud que tenemos. Te agradezco a nombre de la institución, pero también a nombre mío personal. Como siempre, amigo, gracias por esta charla tan importante, tan relevante y sobre todo para generar esa reflexión en todos nosotros como profesionales de la salud, pero también como formadores de las nuevas generaciones, ¿verdad? Y que podamos afrontar los retos que vienen con mayor compromiso y con inteligencia estratégica para estas nuevas generaciones que tomarán las decisiones. Y en base a eso, quisiera hacerte una sola pregunta, refiriéndome a esta última diapositiva, Alejandro, donde tú citas una serie de acciones preparativas para poder afrontar una potencial pandemia que venga, ¿no? Para nosotros, como profesores, y tú lo eres desde hace muchos años, nos conocimos en ese ámbito, ¿cuál consideras que es la decisión más inteligente, más conveniente para generar conciencia en nuestros alumnos, en los diferentes niveles, residentes y evidentemente estudiantes de medicina y de las diferentes profesiones de salud, para prepararnos de la mejor forma? Porque además del compromiso en salud que tenemos como proveedores de salud, también tenemos nosotros aquí en el tecnológico un compromiso muy importante de formar a las siguientes generaciones que tomarán estas decisiones. Sí, Manuel, primero, muchas gracias. Siempre para mí es un privilegio estar con ustedes en el TEC. Gracias a ti, a Oscar, al TEC, a Memo Torre, que siempre me están invitando a trabajar con ustedes. Es para mí un privilegio. Entiendo la necesidad de que las nuevas generaciones se involucren cada vez más en esto. Yo les digo siempre, me dan envidia, canijos, me dan envidia ver todo lo que van a tener ustedes que no teníamos.
No más vean el tipo de vacunas que van a tener. Nada más vean las herramientas de diagnóstico que van a tener. Vean las herramientas terapéuticas que van a tener. Sí, pero es que eso no los exime de ser mejores doctores, doctoras, de ser buenos clínicos. Porque si no, todas esas herramientas, yo creo que esa es una cuestión que tienen que pensar muy bien. Esas nuevas herramientas, todas esas nuevas armas son de doble filo. Si no manejas bien las cosas, si no eres una buena doctora, si no tienes humanismo, si no te preocupas por tus pacientes, no vas a ser una buena doctora, no vas a ser un buen doctor. Y al respecto en particular de infecciones de este tipo que van a causar una pandemia tarde o temprano, a lo mejor tú y yo, Manuel, ya estamos en otras generaciones, no estamos viejos, pero a lo mejor nos toca ver una pandemia en el futuro más. Pero a estos muchachos les va a tocar 2 o 3 pandemias todavía más. Y tienen que entender que van a ocurrir tarde o temprano, que son agentes importantes. Primero en la información, recordemos el gran daño que hizo la desinformación. Todos nosotros, chiquitos, medianos, grandes, tenemos esa obligación de ser agentes de una información adecuada. Y alguien dice, no, yo no doy información en redes sociales porque no tengo muchos seguidores. Y entonces, ¿por qué pones que estabas desayunando chilaquiles con huevo? A ver, entendamos nuestra obligación como agentes de información en la salud, todos nosotros, y que tenemos que estar preparados personalmente y dentro de un grupo de trabajo para lo que venga en el futuro, porque vienen cosas maravillosas, pero también van a venir, sin duda, otra vez situaciones muy difíciles. Y lo que tenemos que entender es que con humanismo que ejerzamos la medicina, debemos estar preparados para esto. ¿Cuál es nuestro papel? Cada quien en su fuero interno dirá, a mí lo que me corresponde es esto, pero cada quien tiene que estar consciente de esa situación. Muchas gracias, Alejandro. Un abrazo nuevamente y nos vemos pronto y regreso con Oscar para las demás preguntas y otra vez, un privilegio tenerte como siempre aquí con nosotros. Saludos, Manuel, gusto de estar con ustedes. Gracias, Manuel. Tenemos algunas preguntas, Alejandro. Una de ellas es, ¿cuál sería el mejor modelo de salud, el más adecuado para enfrentar la próxima pandemia? Mira, qué bueno que preguntan eso, Oscar. No vamos a tener un mejor sistema de salud en un año, eso es evidente. Para tener un mejor sistema de salud necesitamos tiempo, dinero y esfuerzo. Primero necesitamos ir invirtiendo cada vez más, pero tenemos que empezar por un primer nivel que no tenemos. ¿Cómo vamos a volver a retomar la rectoría del primer nivel? Integremos pues a los consultores anexos a farmacias y mandémoslos a todo México, pero mejor regulados, que tengan guías, normas, y luego que nuestros hospitales estén mejor preparados. No podemos de la noche a la mañana inventar un sistema de salud que no tenemos. Vamos a necesitar tiempo. Yo no creo que pudiéramos tener ¿cuál es el modelo? A ver, un modelo que parta de un mejor primer nivel. Y yo siempre le digo a los muchachos, porque todos los muchachos que me escuchan ahora, ya sea que están en residencias o en la escuela, piensan en su futuro como especialistas, está bien, cada quien lo quiere ser, pero yo les digo que lo que más necesita este país son buenos médicos de práctica general, que puedan de una manera, digamos, global, ver de todo tipo de pacientes. Eso es muy difícil. Es relativamente fácil ser un buen especialista. Es muy difícil ser un buen médico de práctica general y tenemos que volver a eso, a tener un buen sistema primario y luego tener a nuestros hospitales en mejores condiciones. Tenemos hospitales en situaciones precarias. Tenemos que retomar los mecanismos de financiamiento para la gente que no tiene seguro social, que no tiene ISSSTE, por ejemplo. No lo tenemos actualmente y no lo vamos a tener en un año. Entonces, yo creo que lo primero que tenemos que aceptar es que tenemos un sector salud muy pobre en México y que tenemos que ir a algo mejor. ¿Qué es algo mejor? Algo en lo que se invierta más, en donde tengamos una rectoría del primer nivel de atención, donde tengamos hospitales mejor abastecidos, con personal mejor calificado. En donde no estemos, termino mi comentario con esto, no estemos haciendo cosas como las que han ocurrido en el sector privado también. Han escuchado en estos casos lo que ha ocurrido, por ejemplo, con las meningitis, por no llevar los procedimientos adecuados de prevención en los hospitales. Entonces, la respuesta no es sencilla,
Pero sí puedo decir, necesitamos más inversión, necesitamos tiempo, dinero y esfuerzo. Y tenemos que empezar por algo. Gracias, Alejandro. Otra pregunta es, las vacunas en las aves, las industria, este, es factible, se hace, o sea, México Claro, produce vacunas. ¿Qué papel tiene para prevenir el que se claro. siga propagando hacia el humano? Sí, claro. Fíjate que México es un gran productor internacional de vacunas, pero en veterinaria. Las vacunas mexicanas están en todo el mundo. ¿Y por qué no nos causó aquí el daño que causó, por ejemplo, la entrada de H5N1 a las granjas de Estados Unidos? Porque aquí, en México, tenemos alrededor del 90-95% de nuestras aves de granja industriales vacunadas. La vacuna funciona. Y en México las aves están vacunadas. Nada más que necesitamos una industria a la que tenemos que apoyar, porque ¿cuánto vale un pollo? ¿Y cuánto vale una vacuna de influenza? Tenemos que tener capacidad, y la tiene México, de tener industrias que produzcan vacunas que cuesten centavos para que sea económicamente viable vacunar a todos nuestros pollos. Y así ha sido en México. México tiene casi a todos sus pollos vacunados. La vacuna funciona. En Estados Unidos y en Europa no lo han hecho por motivos de diverso tipo, pero yo creo que lo van a tener que hacer tarde o temprano. De hecho, ya en Europa, en Francia dijeron, si no vacunamos nos vamos a quedar sin pato y no vamos a tener ese foie gras que tanto nos gusta y ya entendieron que si no vacunan se van a quedar sin aves de corral. Gracias. Otra de las preguntas es, ¿cuál es la manera en que infectología en humanos hace vínculo con los veterinarios y hacen acuerdos en cuanto a estas enfermedades zoonóticas? Sí, mira, bueno, es que en México, por ejemplo, todo eso lo trabaja Zagarpa, pero sí hemos trabajado mucho con los veterinarios, digamos nosotros, algunos infectólogos de práctica clínica. Por ejemplo, en México, uno de los grandes productores de los grandes productores de vacunas en veterinaria es Avimex, que es la que está desarrollando la vacuna patria y se ha trabajado con las instituciones, o sea, Avimex está trabajando en este momento, por ejemplo, con la UNAM, con el INDRE, con un grupo de asesores infectólogos de humanos. Pero, a ver, necesitamos una mucho mayor integración y esta pregunta, Oscar, es muy importante hacia un concepto que seguramente han escuchado que es un concepto internacional de One Health. O sea, que la salud de los animales es nuestra propia salud y la salud del medio ambiente es tu propia salud y que tenemos cada vez más integrar. Por ejemplo, cuando la pandemia empezó, teníamos en México Beringer o la propia Avimex, que tienen una gran capacidad de producción internacional de vacunas en veterinaria y sin embargo no están integrados, no estaban integrados sus capacidades a a las necesidades de la salud. Apenas, y eso, insisto, son cosas que se han hecho bien, se están integrando esas capacidades, entendiendo que dependemos de ese concepto de One Health. México tiene esa capacidad, tiene muy buenas instituciones como las de ustedes, la UNAM, las de ustedes, las universidades mexicanas. Tenemos una industria muy fuerte de producción de pollo y huevo, pero tenemos una industria muy fuerte de producción de vacunas en veterinaria. Lo que tenemos que hacer es un cambio de chip que va en relación con esta pregunta. Muchísimas gracias, Alejandro. Pues se nos ha agotado el tiempo. Quisiéramos hacerte muchas más preguntas, pero quisiéramos pedirte nomás que si nos dieras un último comentario a nuestra audiencia. Sí, bueno, primero me dirijo a todos, pero muy particularmente a los que están en formación, estudiantes, residentes. Los envidio, como yo les decía, van a tener una medicina fabulosa, pero también van a tener una responsabilidad muy grande, porque todas esas herramientas, repito, son armas de doble filo. Sean buenos doctores como lo son, nunca pierdan el humanismo. Esta pandemia de COVID-19 nos dejó un agujero en el pecho. Vamos a recordarla siempre con ese compromiso de ser mejores doctoras, de ser mejores doctores. Y en línea con mi mensaje de ahora, recordemos que más pandemias va a haber y que la mejor manera de prepararse para la siguiente pandemia, desde un punto de vista personal,
o público en la salud pública es hacer las cosas bien desde ahora, tener un mejor sistema de salud, que cada quien en su fuero interno diga qué le corresponde hacer mejor. Y yo no nada más quiero darles un mensaje de aliento. La medicina es bien dura, nos ha mostrado ahora la pandemia, pero ya los que tenemos algunas décadas en esto, sabemos que es lo mejor que pudimos haber elegido y que están en el camino correcto. Muchas gracias a todos por su atención. Muchísimas gracias al doctor Alejandro Macías por esta extraordinaria plática, esta revisión y estas reflexiones que nos invitas a hacer. Muchísimas gracias, Alejandro. Muchísimas gracias a toda nuestra audiencia. Les recordamos que la próxima semana tendremos un tema también muy interesante para el pediatra y será impartido por la doctora Natalia Mejía de la Fundación Santa Fe en Bogotá. Muchísimas gracias y que tengan un excelente día. Gracias a todos. Gracias. Hasta luego.